salsa tipang kinalti. Tato pulsa ikaw akbal. Tato cho chaloja utong echa chulawa mazaba. Tato cho chaloja utong echa chulawa mazaba. Mi nombre es Moisés Quiñones García, fundador de la agrupación Yikalhixmam, descendencia ancestral de un pueblo. Mi lugar de nacimiento es la comunidad de Lupiná, municipio de Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, Guatemala. Yikalhixmam es una agrupación que promueve música tradicional jacalteca. Y todo esto se funda desde los años 80 para poder seguir promoviendo, restaurando y cultivando la música ancestral con el único objetivo de no perder la esencia de nuestra cultura musical jacalteca. Y esto se desarrolla en el exilio, en el estado de Chiapas, México, la cual se estuvo 18 años de refugio. Y pensamos que ya estando en el exilio, poder debilitar nuestra esencia, nuestra identidad jacalteca. Y de alguna manera nace la idea de poder restaurar y cultivar esta música ancestral en otro país. Yikalhixmam desde sus inicios ha tenido un amplio repertorio. Algunas músicas son de restauración y conservación de música ancestral, siempre en homenaje a nuestros cantautores jacaltecos, pero también Yikalhixmam se identifica con sus propias melodías muy auténticas, inspiradas por su servidor. Se han hecho varias composiciones, pero entre ellas las más sobresaliente es una inspiración titulada Los recuerdos nos hacen llorar. Una de las músicas más sonadas en las plataformas y más queridas por muchas personas que se han identificado con este tipo de música a través de la historia que narra como su esencia principal. Yikalhixmam ha tenido una larga trayectoria, ha apoyado a otros grupos, pero su esencia principal es seguir cultivando la música ancestral que solo Yikalhixmam lo puede hacer a través de un estilo único de Yikalhixmam. Se ha apoyado a otros grupos con otros temas musicales, con otros géneros, pero Yikalhixmam tiene un fundamento, tiene una esencia, tiene su propia razón, tiene un porqué, su porqué. Yikalhixmam, sus frases lo menciona, es una descendencia ancestral de todo un pueblo. Y Yikalhixmam, su única ideología, su única meta o propósito es rescatar los valores culturales de nuestro pueblo. Y Yikalhixmam va a continuar trabajando. Esperamos que las nuevas generaciones sigan motivando para que podamos seguir cultivando este tipo de música. Yikalhixmam tiene una preocupación muy grande como agrupación, basado a su identidad, rescate de los valores culturales de nuestro pueblo. Pero lamentablemente en la actualidad ha habido muchas invasiones de otras culturas. Y no hablando solo de música, también en su indumentaria ha ido cambiando muchísimo. Y es preocupante debido a que nuestro pueblo, nuestra gente, ha adoptado otro tipo de cultura en vez de enfocarse y fortalecer nuestra identidad propia. Porque Jacaltenango hace años, muchos años atrás, era un pueblo único,
rico en valores culturales y tradiciones y costumbres. Y esos valores se han desarrollado no solo a nivel regional, sino que también nacional e internacional. Pero ¿qué está pasando? Es una preocupación muy grande de la agrupación, porque cada uno de nosotros como pueblo, como ciudadano jacalteco, tenemos la obligación de poder fortalecer lo nuestro, amar lo nuestro, dar a conocer lo nuestro, enaltecer lo nuestro, no solo en esta región, sino que también fuera de nuestro país. Pero siento que esa parte se está debilitando. Ha habido mucha transformación en ideología y esa ideología ha ido cambiando. Muchas veces nosotros queremos fortalecer, pero hemos ido modernizando muchas cosas que afectan de alguna manera nuestra identidad basado a valores y principios, así como tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Me encantaría agregar algo más, que cada uno de nosotros como pueblo, como ciudadano, como vecino jacalteco, tenemos el poder de cambiar algunas cosas, de promover y fortalecer nuestros valores. Nuestra música ancestral es lo que nos identifica en todo el mundo. Jacaltenango, su nombre sonará por su riqueza cultural. No olvidemos la marimba ancestral jacalteca. No olvidemos nuestra música de violín, guitarra, porque esas frases melódicas se manifiesta una gran emoción, porque transmite sus palabras, su filosofía, todo su música, transmite y siempre deja un mensaje en cada composición. Apoyemos a nuestros grupos, apoyemos a nuestra marimba, apoyemos a los artistas locales que de alguna manera con gran esfuerzo están contribuyendo a enaltecer la imagen de nuestro pueblo a través de su talento, a través de su música, a través de lo que solo ellos lo pueden hacer. Eso es un mensaje para todos y para nuestras generaciones. Yo siempre admiro a otros pueblos fuera de nuestro municipio, especialmente Guadalupe Victoria, que mantiene su esencia cultural, así como también su esencia artístico, y sigue promoviendo de alguna manera, sigue promoviendo nuestra música, nuestras tradiciones. Y Jacaltenango no tiene que quedarse atrás, recordando que Jacaltenango es la capital de nuestra cultura y fortalezcamos esa parte. Hagamos sonar Jacaltenango por sus valores, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Contamos con cada uno de nosotros, porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará por nosotros? Hay mucha debilidad, sí, hay mucha debilidad, pero en nuestras manos está fortalecer esta esencia y no la dejemos morir. Muchísimas gracias. En mis ojos brotan lágrimas, recordando lo que pasó, que en la década de los 80 la desgracia nos acompañó, que en la década de los 80 la desgracia nos acompañó. Nosotros los guatemaltecos vivimos una guerra injusta, fuimos víctimas de una violencia que no podremos olvidar. Fuimos víctimas de una violencia que no podremos olvidar. Un cansai que esculachal guanma y estucan yulincula
Zeta quechuale cana Estit cañulin kulan Zeta quechuale cana Yechimilgo pasala Yulnianin wayangban Yetnimal en San José Hatus cachuil ni cana Yetnimal en San José Hatus cachuil ni cana Hatus en Cambena De tanta juece ala Ay tu ay shoni anti Sala sueta to kususo Ay tu ay shoni anti Sala sueta to kususo Hatu suga chwinil tohtan albo Yaktik nakil machahel tiwetan Yakam te kuchach woche kanokan Machakay bal tohiulin ulan Hatu suga chwinil tohtan albo Yaktik nakil machahel tiwetan Yakam te kuchach woche kanokan Machakay bal tohiulin ulan